Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal para estar con ustedes y para que toda la República Argentina que nos sigue todas las semanas conozcan aquellos temas que son de actualidad, actualidad política, económica, social, de salud. En esta emisión, como bien decimos, que es la 584 ininterrumpida en la televisión argentina, para que vos conozcas también y analices puntualmente e interpretes lo que nos pasa en la Argentina. Fundamentalmente, uno de los temas pilares en este momento tiene que ver con la economía que hoy vamos a estar desarrollando. Por eso te pedimos que prestes muchísima atención a nuestros invitados, pero también a aquellos temas que hacen a la salud. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Muy buenas noches, disculpen el furcio. Emisión 584. 584, ¿saben qué significa? Que en este espacio compartimos distintos escenarios. Y vamos a hablar del escenario económico. Distintos escenarios, escenario económico, recordarán del pasado, la variación del tipo de cambio, o de pronto, cuando aparecen en los medios de comunicación, aquellos audios o imágenes de Tato Bores haciendo referencia al dólar. Y algunos me dirán, pero si yo no compro un dólar, ¿por qué me hablan de dólar? Y porque tenemos una economía dolarizada. ¿Y por qué nuestra economía está dolarizada y de pronto nos vamos a Brasil y se venden las propiedades en reales, no en dólares? Y acá el referente es el dólar. Bueno, hay toda una trayectoria, un estigma, valores, creencias y demás referido al dólar. Por eso dije, algunos no compran dólares, pero aparece esta figura del dólar imaginario. Mirá lo que ha aumentado o no aumentado el dólar, ¿no? Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque también hubo un debate económico. Los economistas parecería que tenían resuelto el problema de la variación del tipo de cambio. Muchos economistas hace muchos años decían, no necesariamente una devaluación va acompañado, traccionada por la suba sistemática de precios, que sería la inflación. Hoy por hoy parece que no importa la doctrinación neoliberal, ortodoxo, heterodoxo, como ustedes quieran llamarlo, dicen sí, si hay una devaluación, los precios internos terminan acompañando, la inflación la termina acompañando. Y nos encontramos, para llegar a la actualidad, al día de hoy, que se habla de formadores de precios, se habla de oligopolios y se habla que el presidente de la Nación cita a aquellos formadores de precios que tienen de alguna manera una cultura o monopólica o oligopólica. ¿Qué quiero decir con esto? La semana pasada vamos a hablar de algo tan sensible como es el pan. El pan, me refiero al trigo y me refiero a una bolsa de 50 kilos que le llega a los panaderos, donde a principio de año costaba 260 pesos. Es una bolsa de 50 kilos. Llegaron la semana pasada a negociarla en la puerta de la panadería a 740 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Algunos precios le quieren ganar a la inflación? Aquellos formadores de precios, ¿qué actitud tienen en nuestro país? Y por eso el presidente de la Nación llama y cita a todos estos referentes. Y mientras ocurría una serie de acontecimientos relacionados con el supermartes, y me refiero a esa carrera para el vencimiento de las LEVAC, que logró, a ver, ¿cómo podemos decirlo? ¿Se ganó tiempo? ¿No se ganó tiempo? Se llegó a un valor de referencia de 25, puso a disposición el Banco Central 5.000 millones de dólares, más los fondos que vinieron a colocar botes. Bueno, todo esto es lo que marcó la semana pasada.
Bueno, exactamente como lo estaba planteando Gustavo, ¿no? Una semana, unos días realmente convulsionados y donde los argentinos realmente sentíamos esa angustia porque teníamos el temor de que pudiese suceder lo que había pasado años ¿se entiende? Pero también por otro lado teníamos la esperanza de que el gobierno pudiese encontrar una vía de solución o por lo menos una vía que nos tranquilice a los argentinos. Esta crisis que llaman algunos y otros la consideran no una crisis en un momento de tormenta, ¿la hemos pasado realmente? ¿Puede llegar a suceder o puede llegar a pasar que volvamos a insertarnos y que nuevamente el valor del dólar o las decisiones que tome el Fondo Monetario Internacional nuevamente nos pueda hacer tambalear? ¿Hemos hecho bien en recurrir al Fondo Monetario Internacional en este momento? Sí, no, son seguramente preguntas que van a responder nuestros invitados el día de hoy. Bueno, si les parece, vamos a un corte y retomamos. Bueno, retomamos, tuve que resolver un pequeño problema de audio y vamos a mencionar una fe de ratas porque el rol protagónico, importantísimo que tiene la mujer en la política, en todos los órdenes de la vida, ¿sí? Por eso tenemos que decir invitadas. Y comenzamos por las invitadas a mi derecha, y no es ninguna alusión política, Delfina Rossi, gracias por estar en el programa. Buenas noches, bienvenida, y Delfina. A mi izquierda, o a nuestra izquierda, bueno, nos acompaña Carolina Suárez. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carolina? En el programa. Gracias por venir. Hechas las aclaraciones pertinentes, comenzamos, Delfina. A ver, el mayor ruido, si lo asociamos con comunicación política y pérdida de popularidad, se llamó Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Este mayor ruido genera obviamente temores, recuerdos del pasado, un escenario de acuerdos en el Fondo Monetario Internacional que si tienen estas características de stand-by, estamos de una manera, trazamos un paralelismo con Irak, Jamaica, Haití y la República Argentina tiene ese tipo de crédito, lo cual a priori dicen, si eso nos van a ofrecer, me asusta. Sí, bueno, la verdad que la Argentina ya ha tomado más de 20 préstamos stand-by con el Fondo Monetario Internacional, no es una herramienta nueva para nuestro país. La gran pregunta es, ¿por qué llegamos a este punto? Y si no había una alternativa, digo. Y acá es donde para nosotros y para muchos economistas heterodoxos y heterodoxas nos damos cuenta que lo que no cierra es el modelo. Y acá se puso en evidencia que el modelo económico que lleva adelante este gobierno, desde que asumió de apertura comercial, de apertura del mercado de capitales, etcétera, conlleva un desequilibrio muy grande que no es el déficit comercial como nos intentan hacer creer, sino que es el frente externo. Digo, exportamos mucho menos de lo que importamos, se nos va el dólar en turismo mucho menos del que llega, financiamos una fuga de capitales, ¿esto con qué? Con un nivel de endeudamiento que ha ido creciendo abruptamente desde que gobierna Mauricio Macri. Discúlpame, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Decís, la primera parte, me refiero al público en general, exportamos más de lo que importamos. O sea, en nuestras casas ingresa menos de lo que gastamos, ¿sí? Por una serie de características, en materia comercial, ¿sí? Ahora vamos al tema de la fuga de capital. Explicar a la gente la fuga, en dónde se da, más allá de que se financia con deuda. La fuga de capitales en realidad no es una actividad ilícita, es simplemente el hecho de ir a comprar dólares y sacarlo del sistema bancario argentino y ponerlo hasta abajo de un colchón, etcétera. Pero eso no es lo que mueve la economía en la fuga, sino los grandes capitales que sacan dólares de nuestro país y además la flexibilización del sistema en cuanto a los exportadores. ¿Era necesario, había necesidad en este momento de recurrir al Fondo Monetario Internacional o era una política visualmente del gobierno de tomarlo como una alternativa frente a una posible tal vez explosión y crisis realmente que podría haberse producido en el mercado interno de nuestro país? Primero que dos cosas. Uno, no me parece que había una alternativa real a ir al Fondo Monetario Internacional, que era introducir mecanismos de controles de capitales para no financiar la fuga.
Es decir, evitar que se sigan sacando la plata del país con pala. Y segundo, en vez de decirle a los exportadores, ay, por favor, pueden liquidar sus cosechas, directamente poner retenciones y obligarlos. Lo mismo sucede con esto que hablaban antes de los formadores de precio. Yo la verdad es que toda la teoría económica que tengo de competencia perfecta y de fomento de la competencia no viene por las buenas formas de sentarse a negociar, sino pasa por no permitir la fusión de Clarín con grupos económicos, intentar que haya mucha más diversidad industrial, etcétera. Las buenas formas, la verdad que en economía hay agentes que se mueven en función de instituciones y de las proyecciones futuras que tienen. Entonces, deberían aplicar otro tipo de políticas públicas más que sentarlos en una mesa. Te voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo me tomo tus palabras. ¿Sí? Sí. Dijo Clarín, grupos económicos. Ahora esta cámara me está tomando. La semana pasada, el periodista Eduardo Feynman dijo algo que en Argentinísima Satelital nos pasó durante muchos años e incluso nos pasó durante la gestión del gobierno anterior. ¿Qué dijo Eduardo Feynman? Se dirigió al CEO del Grupo Clarín y le dijo, dejá de apretar el botón, se refería a Cablevisión, no a Clarín, dejá de apretar el botón porque está cayendo el rating en TN y A24 tiene mucho más rating que TN. ¿Y qué le dice al CEO? Lo que dice acá Delfina Rossi se llama integración vertical. Integración vertical que vos tengas un medio gráfico, un medio televisivo y el canal de distribución, que serían los cables. ¿Y qué hace con los cables? Nos pasó en Argentinísima Satelital. En Capital Federal, que estamos en la grilla analógica, pasamos a estar en la digital. Y en el interior del país vos podés ver varias señales ubicadas en un lugar estratégico. Y lo mismo ocurre con CN23. Me tomé de tus palabras porque es el tema de la falta de regulación que muchos países, pero yo ¿sabes dónde correría la gente? Con la misma filosofía. Muchos países neoliberales tienen regulaciones. Por ejemplo, estamos hablando que Estados Unidos pone barreras de ingreso para la defensa de la industria propia. Ocurre en distintos países en Europa, ¿no es cierto? Sí, me parece que, por eso digo, la competencia es algo que debería abordarse de otra manera y no necesariamente con buenos modos. Pero quería volver al tema de que hay alternativa al Fondo Monetario por un lado y por el otro lado este discurso victorioso de que ellos salvaron el supermartes, ¿no? Entonces, la verdad que para mí victorioso un escenario en donde se devaluó el peso argentino un 20% en 15 días. Tenemos una inflación esperada del 30% y una tasa de interés del 40%, la verdad que poca victoria. A mí me parece que estamos frente a un superajuste económico que es verdad, ellos con el fondo pueden comprar tiempo y hasta pueden llegar a las elecciones tranquilo el gobierno actual, pero no es que se solucionó los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. O sea, la tormenta no la pasamos, la tormenta todavía estamos transitando una tormenta que puede volverse fuerte o puede llegar a debilitarse. Hasta es peor, es como que vos ves el iceberg delante del barco y en vez de intentar dar la vuelta al timón para ir para otro lado, aceleramos. En realidad lo que estamos haciendo es comprando tiempo, pero fomentando una burbuja, porque las tasas de interés son 40%, que las LEVAX en el secundario estén a un 100%, todo un sistema que no soluciona el problema fundamental de la Argentina, que es el frente externo, que es cómo le agregamos valor a nuestra materia prima para exportar más y con mayor valor agregado, que es cómo generamos trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos tomando deuda para financiar la fuga de capitales y parte del déficit fiscal que está en dólares. ¿Cómo se soluciona este problema? Aparte todavía, aclaremos que el tema del Fondo Monetario Internacional no está cerrado. Recién están las conversaciones para ver cuáles van a ser las pautas que el gobierno va a llevar y cuáles van a ser los petitorios que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Es decir, todavía no hay nada cerrado. Sí, es verdad que la promesa de cierre ayuda, entre comillas, al mercado financiero en alguna parte. Yo creo que en otra parte genera por ahí más miedo y angustia, pero concretamente el supermartes se solucionó porque cuando se podía sacar la plata de las LEVAX, para decirlo fácil, que es como si fuese un plazo fijo, pero que lo tenés con el Banco Central con una tasa mejor. Los privados que tenían la plata ahí, JP Morgan y los bancos privados y las personas, se fueron cuando el dólar estaba a 20 pesos. Sí, ahora los que quedaron y con los que se puede sentar el gobierno a negociar son bancos públicos, la ANSES, algunos gobiernos provinciales, creo que la Ciudad de Buenos Aires misma tiene puesta plata. Entonces, hubo un acuerdo para no desarmar esas carteras, pero esas carteras siguen existiendo con ese tipo de interés
y si pasa cualquier cosa y la provincia de Córdoba, por ejemplo, quiere salir del EVAX, o el Banco Nación, que tiene el 10% de las letras, las tiene el Banco Nación. Y si el Banco Nación quiere comprar dólares, por eso bien, es que un banco 40% a corto tiempo sirve en cuanto al interés, pero a un mediano tiempo, un largo tiempo, además porque es un tuvimos la fracaso. suba de la tasa de la Batlar, que es la tasa de referencia privada, ya está casi a un 30 y pico. Más o menos. Un 30 creo que estaba Sí. la última vez que lo vi. Pero, digo, el descuento a cheque, contaban las pymes que están descontando cheques. 130%, algunos 130%. Exacto. Pero, entonces, ¿qué pyme que vende y le pagan a 30, 60, 90 días, puede pagarle a sus empleados o puede pagar, ¿no?, el tema de las tarifas? vamos a explicar a la gente porque a veces no queremos hacerlo perder su... Cuando yo digo 130% significa que cambiaban cheques a menos de... plata. Al 10%, o sea, pagaban un 10% a menos de 30 días. O sea, anualizado te da ese valor, ¿no? Continuamos, pero vamos a pasar a la otra parte del estudio. Carolina Suárez, hablamos de lo macro, bajamos a lo micro. Vamos a comer, por ejemplo, ya es privativo ir a comer a un restaurante y uno que por razones de trabajo va a esos lugares que hay comidas rápidas, te encontrás con situaciones con precios altísimos. Un plato de pastas, 300 pesos. O sea, situaciones donde se produce una corrida de precios. Inclusive vos ves a la misma gente preocupada por actualizar el menú porque tienen miedo de perder plata. Lo ves en todo, ojalá fuera tan solo cuando fueras a comer. Lamentablemente, lo hablábamos que antes de comenzar el programa, Sí. el hecho de que el último mes, la subida del dólar, que mucha gente decía, bueno, si yo no me compro ni un dólar, ¿en qué me puede afectar? Te afecta porque si fuiste a hacer las compras al supermercado, habrás notado que en promedio hasta un 20% de aumento hubo en lo que es consumo masivo, ¿no? Bien. Esto, Disculpa, hasta un 20% en consumo masivo. remarcado precio final, te hablo, Bien. en tan solo un mes. O sea que, más allá del petitorio que hace pocos días hizo el gobierno nacional a estos grandes manejadores de cadenas de mercados y demás, en realidad no hay mucha ayuda hasta ahora, porque uno va al mercado y día a día ves variantes en los precios finales y no ves que las ofertas, es decir, las ofertas se van sacando, es decir, la palabra oferta en productos está desapareciendo estos días. Sí, desaparece, pero además hay una combinación de lo que es esta inflación galopante, la preocupación que genera la gente, que no sabe, no hay un precio de referencia. Ir a comprar en un lugar u otro varía, Sí. en algunos casos, en los productos de congelados hasta un 100%, y esto se puede comprobar ingresando en una herramienta que creó el propio gobierno, que es Precios Claros, ¿no?, que te permite a través de una web y por geolocalización comparar los mismos canales de venta geográficamente más cercanos a ver a cuánto tienes del mismo producto, Ya que ¿no? mencionaste algo, yo me detengo cada uno que menciona algo, acaso no pasó con el final. Mencionaste precios claros. A ver, la gente realmente, primera pregunta, si trabaja, ¿tiene tiempo para chequearlo? No, por eso. Segundo punto. Acá, realmente- perdón, acá el tiempo es dinero. Bien, ahí está. No lo tienen todos. Bien. Entonces, ya lo habremos discutido en alguna oportunidad. No todos tienen la disponibilidad del tiempo. Y eso es fundamental a la hora de tomar decisiones. Pero además no cuentan con las herramientas, porque si no damos por hecho como que todos tienen acceso a Internet, todos lo pueden utilizar. Y por más que tengas la conectividad, por más que tengas las herramientas, me refiero a un celular de alta gama, por más que tengas eso, No tenés que tenés el tener tiempo, tiempo. no O tenés sea tiempo. que, en fin Bien, de cuentas, te hago no una funciona. pregunta técnica de tu especialidad, como especialista en consumo, como periodista. Antes de esta devaluación, que justo mencionó el número Delfina, entre un 20 y un 25%, antes de esta devaluación ya había caído el consumo por un lado y Sí. por otro lado se volcó el público a las segundas y terceras marcas. En este escenario, porque recién ahora vamos a ver en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, las consecuencias de esta suba de precios, ¿cómo visualizás el mercado con respecto a las segundas y terceras marcas y qué va a pasar con las primeras marcas? A ver, se hace muy complejo y muy difícil el análisis porque no es que estamos partiendo de comienzo de año, estamos partiendo del 2016 y nos olvidamos. Sí. Cuando la gente comenzó a ver cambios de hábito de consumo, los comenzó a aplicar estas segundas marcas o terceras, que las fue haciendo como propias, fue allá por mediados de año, de 2016, cuando esperábamos el famoso segundo semestre, Bien. bendito que nunca llegó. Y con unas facturas, hablo de los primeros aumentos en tarifas, que con lo que es hoy era irrisorio el porcentaje de aumento, ¿no? Recordemos que en algunos casos estamos hablando de 1.490% de aumento, no es una cifra menor. Ahora, podemos en la primera instancia o este primer año hacer un esfuerzo y que la gente se vaya adaptando. Hoy, ¿sobre qué? ¿Sobre qué le estamos pidiendo a la gente
que se vaya adaptando, por eso se hace más complejo. Fueron adoptándose nuevos métodos de consumo, como te digo, las segundas marcas y ahora las terceras. Las segundas, ¿cuáles son? Las propias de las primeras o las propias de los supermercados. Bien, sí. A ver, vamos a mencionar aquellos supermercados, el que empieza, el francés, Sí. ¿sí? Que pidió el procedimiento preventivo de crisis, que ya lo mencionamos, dice este es producto propio. El supermercadista argentino que empieza con CO y termina con TO, también estos son productos propios. Esos son, bien, trabajan como segundas marcas. ¿Y las terceras marcas? Y las terceras marcas son las propias de la primera línea del conurbano que vemos mucho, o principalmente los canales de comercialización, los superchinos, ¿no? O los supermercados coreanos, que tienen otra cantidad de propuestas, una propuesta alternativa mucho más económica, y es en la que la gente hoy está optando y eligiendo solamente por lo que es precio, ¿eh? Y hay algo que uno se mucha gente tal vez no se da cuenta, ¿no? Porque va y compra la gaseosa X de que tal marca o de primera marca, que han tenido la inteligencia o la astucia, perjudicando al consumidor en este caso, lamentablemente, de la gaseosa de 2 litros. Ahora se vende por 1 litro 7.50. Sí, lamentablemente eso se vio muchísimo. Pasó de la de litro y medio la de a 2,5 a 2.50. Sí, sí, sí. Achicaron el envase, manteniendo el precio o subiéndolo un poco. Pero ahí me voy a meter en lo político, ¿sí? Por más que vos mencionés que esto lo hicieron siempre y lo hicieron con el gobierno anterior, y lo hicieron por más que Guillermo Moreno haya puesto mano dura, le cambiaron la presentación de los productos y de alguna manera lo distrajeron a quien ponía mano dura. Por eso también un poco la actitud del sector empresario es de larga data en cuanto a la suba de precios, ¿no? El tema es que no se termina de resolver el problema en cuestión y se va haciendo cada vez ahondando y se va haciendo más difícil, porque como decía él, si nos remontamos a una década atrás y tomabas un snack o si tomabas una gaseosa, si tomabas un postre, vas a ver cuánto fue disminuyendo el producto en esa presentación, pero sin embargo los precios se fueron manteniendo más allá de los aumentos. Entonces es doble el incremento de precios. Hablaste de las tarifas y ahora voy a consumo para pasar a la parte política de tarifas con Delfina Rossi. Tarifas. Vos estás percibiendo también como especialista en consumo, bueno, ya en las erogaciones de la canasta básica, las tarifas y los servicios tienen una prevalencia tal que están reemplazando, por ejemplo, alimentos. Sí, principalmente lo que hace en primera instancia, más que alimentos, no es que dejan de comer para pagar una tarifa, porque sería drástico. Correcto, nadie deja de comer. Nadie dejaría de comer, pero lo que sí es que dejas ciertas actividades o ciertas alternativas en forma de vida, ¿no? Claro. Eso es real. Pero sí puede que tu decisión de compra en lo que son alimentos, bebidas y artículos de limpieza, sí te pases porque las tarifas hoy son importantes. O compras menos cantidad. Sí, y además, ¿cuánto hace a tus ingresos lo que destinás para tarifas? ¿30%? ¿40%? Sería elevadísimo, pero es lo que la mayoría está destinando hoy. Y a eso tenés que pensar en aquellos que no son propietarios, que destinan otro 40% aproximadamente a lo que es el alquiler. Entonces, ¿cuánto te resta de tus ingresos para que puedas dedicarle a lo que hace consumo masivo? Por eso se entiende en esta lógica al hacer un presupuesto. Existe una herramienta también del gobierno que fue aplicada, que es la tarifa social, pero hay que entenderla, porque la tarifa social no es que ese usuario va a tener una tarifa 100% gratuita. Tan solo lo que permite es una bonificación parcial, ¿no? Con un tope de consumo, ya sea en el gas y en la electricidad. Ayuda, pero no es la solución, porque si no siempre parece ser que la respuesta es la tarifa social y así vemos que 4 millones de personas están casi salvadas. Muy rapidito una pregunta, muy rapidito. La semana pasada el INDEC dio a conocer algo que los periodistas que lo decían al aire, leían en ese momento que había llegado, y yo no sé si vos no estabas en ese momento en un programa de televisión cuando lo leyeron, de un 32,2% que había aumentado el consumo en los mercados. Y se reían porque decían, ¿cómo puede ser? Frente a la inflación que estamos teniendo y a la caída del salario real, ¿cómo van a decir, según una encuesta que a nivel nacional creció un 33,2% el consumo en los mercados de la población? En términos nominales. En términos nominales. Sí, sí, bueno, la verdad es que muchas veces reflejar los números que te brinda el INDEC en esta administración y en la anterior con la realidad es bastante complejo. Por eso es que termina en una carcajada lo que decís, porque si chocas la realidad con lo que sucede, por supuesto no dan. Hay una ecuación que no termina dando porque no responde a la realidad. Hoy creemos tener un INDEC un poco más serio de lo que existía antes. Tal vez
con una información un poco más cercana. Fíjate que el IPC Congreso está siempre cerca de lo que es el IPC oficial, no varía demasiado, como estábamos acostumbrados en otras épocas, ¿no? Yo te diría un poco más serio, sí, pero sin embargo siempre me voy guiando por aquellos que fueron fuertemente críticos del gobierno anterior. El periodista Nelson Castro hizo un editorial refiriéndose por qué las autoridades de Todesca fueron a presionar al director del Observatorio de Pobreza de la UCA para que no hagan más la medición de pobreza porque ellos lo hicieron. O sea, esto es la semiplena prueba que si van a apretar al Observatorio de la Pobreza de la UCA, que no están midiendo bien la pobreza. Sí, y además hace poco estábamos casi celebrando que habíamos salido, o que una parte importante de la población había salido de la pobreza, pero ¿en cuánto tiempo va a estar en esos números? Va a regresar lamentablemente pronto. Y como si pudieras medir la pobreza porque ganaras 20.000, 19.000, 18.000, y el resto que está viviendo bien, no. Y principalmente lo que más duele son los grupos vulnerables, y dentro de los grupos vulnerables, los jubilados que hoy, recordemos, están por arriba casi 8.100 pesos de salario mínimo de lo que es la remuneración más baja, ¿no? Le voy a pedir a ambas si se pueden quedar acá, que tenemos sí, que ir a un pequeño corte y continuamos. ¿Vamos?